Efectos de variables. Primero, electrolito. Apuntó 1, composición del electrolito. Electrolito. El electrolito es el medio por el cual ingresa el cobre a la celda y se transporta como ion cúprico hacia el cátodo. ¿Eso lo tienen claro? Entra con cobre, sulfato de cobre, en agua y ácido sulfúrico, y entra, se disocia como cúprico, que es cobre más 2, llega al cátodo, capta 2 electrones y se transforma en cobre 0. Y ese es el cobre que se deposita durante 7 días. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. El electrolito tiene sulfato de cobre, tiene disuelto en agua, más ácido sulfúrico, tiene impurezas, pero muy pequeñas cantidades, que lo vimos en la otra clase, que afectan la eficiencia de corriente y otras cosas más. Y el ion cúprico, que es el cobre más 2, es el cobre que capta 2 electrones y se transforma en cobre 0. Consulta, al captar 2 electrones, ¿es una oxidación o reducción? ¿Cómo es? Al captar 2 electrones, ¿es una oxidación o reducción? Reducción. Concentración del cobre y ácido. Una alta concentración de cobre en el electrolito, aunque inferior al límite de solubilidad del sulfato de cobre, es necesario para obtener cátodos de alta pureza. Permite operar a mayor densidad de corriente para lograr mayor producción. Y es por esta razón que tanto el electrolito alimentado como el saliente o cobre tengan altas concentraciones de cobre y su diferencia no sea superior a 10 gramos por litro, y comúnmente es alrededor de 5 gramos por litro. Los electrolitos cargados presentan una concentración de 45 hasta 55 gramos por litro. Consulta, ¿cuándo puedo llegar hasta los 55 sabiendo que con 50 a temperatura ambiente se cristaliza el cobre? Con altas temperaturas. Y los descargados que retornan al CX entre 35 y 45 gramos por litro. Una de las cosas, ¿por qué el electrolito pobre sale también caliente? Sale con temperaturas más altas, por decirlo más bonito. Sale con una mayor temperatura. ¿Alguien sabe? Porque el electrolito rico, cuando entra con temperatura porque yo le doy temperatura con intercambiador de calor. Pero ¿por qué el EP sale más, con más temperatura que el ER? ¿Por el ácido? ¿No? ¿La concentración de ácido? La concentración de ácido más que nada ayuda a la electroextensión. La reacción genera calor. Caso que no lo hemos conversado mucho, pero se genera calor. ¿Ya? Entonces aumenta unos grados. Y eso hace que el electrolito pobre salga más, con más temperatura que el electrolito rico. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? La reacción de electroextensión, entonces, aparte de generar ácido, ¿qué genera? Calor. La concentración de ácido afecta principalmente al consumo de energía, ya que favorece la conductividad del electrolito. Eso es lo que hablamos recién. Un buen ácido es mayor conductividad. Por ende, una buena concentración mejora la conductividad. Pero una acidez muy alta afecta la corrosión del ánodo y calidad del cátodo. Normalmente concentración de ácido varía entre 140 a 170 gramos por litro. Hidrometalurgia, dice ahí, efecto de las variables: electrolito, concentración de impureza, la temperatura, el flujo de electrolito, densidad de corriente, concentración y movimiento de electrolito, y la dosificación de aditivos inhibidores. Vamos a ver cómo afectan al proceso. Variables y efectos. Las variables más importantes en el proceso de electroextensión y que es necesario controlar para obtener buenos resultados son composición del electrolito, densidad de corriente, concentración y movimiento del electrolito y dosificación de aditivos e inhibidores. Número 4. ¿Cómo afecta la composición del electrolito? El electrolito es el medio por el cual ingresa el cobre a la celda
y se transporta como ion cúbrico hacia el carro. Recién lo dijo lo mismo. Pero aquí viene, ¿por qué? ¿Quién quiere hacer lectura? Ya, Fabi. Dice, la calidad de cobre depositado es función directa de la concentración de cobre en el electrolito. El valor inferior a 30 gramos por litro de cobre en el electrolito, la calidad del depósito baja notoriamente. La concentración de cobre que debe operarse en el circuito electrolítico es la del electrolito cobre, que para diseño es del orden de 30 a 40 gramos por litro, valores que pueden sustentar cualquier variación producto de la extracción. La concentración de cobre del electrolito cargado del orden es de 45 a 55 gramos por litro y es balanceado automáticamente de acuerdo al cobre extraído en la etapa de extracción, con la ecuación general que se verifica en la electroobtención, a saber, Sulfato de cobre más sulfato de agua. cobre más agua igual a cobre elemental más medio de oxígeno más agua. Se determina que por 1 kilogramo de cobre depositado se producen 1,54 kilogramos de ácido sulfúrico. Ahí hay un error. Hay un error. No sé si pillaron el error. ¿En el equilibrio? El H2 es CO4. Ah, Ese no es agua. No debería ser agua. El cobre, oxígeno y CO4. Sí. Este es CO4. Ácido sulfúrico. Sí. Por cada un cobre, un ácido sulfúrico. Entonces, 1 kilogramo de cobre depositado se produce 1,54 kilogramos de ácido sulfúrico. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿el proceso de electroextensión genera ácido? ¿Verdadero o falso? Verdadero. verdadero. Absolutamente verdadero. No, si no me acuerdo. Entonces, una de las cosas importantes, nosotros tenemos que manejar concentraciones altas en el electrolito rico. No podemos tener concentraciones bajas, porque si tenemos concentraciones bajas en el electrolito, la depositación va digamos, va a ser de mala calidad. ¿Me entienden? O sea, si yo mandara concentraciones de 35 o 40 gramos por litro, existiría una mala depositación. Tengo que tener un rango mucho más alto, al punto de la saturación, para poder tener buena depositación. ¿Se entiende la idea, no? Ahora, ¿por qué no me excedo? Digo 60 gramos por litro, 65 gramos por litro. Para tener mejor depositación o más producción. ¿Alguien sabe? Se sobresatura. Porque ya está con 55, con una alta temperatura, estamos al límite trabajando. Pero si me paso a 60, 65, ya Colapso. vamos a sobresaturar, va a cristalizar. Y vamos a empezar a tener problemas porque esos cristales van a ocupar espacio en la celda. No son cristalitos, son cristales que se van acumulando. Parten como un núcleo de cristal, pero van creciendo. Y eso trae problemas porque más encima despegarlo de la celda Eso le iba a decir cómo se saca. cuesta mucho. ¿Ah? ¿Cómo se saca? Cuesta un cristal básico de sal y va creciendo hasta que parece Pero mineral. para sacarlo. Y sacarlo Sacarlo. es un chiste. Cuando decir, es chistoso, pero hay gente que cuando lo sacaba hacía esculturas de ellos. Ya. Uno hizo la cabeza de Pablo Neruda Ya. en un cristal que se le acumuló a veces así unos cristales. No es chistoso, pero es claro, para un viejo en el momento fue una raya grande, pero el viejito le buscó la parte productiva. ¿Ah? Ganó plata. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguien más quiere leer? Ya.
Dice, temperatura y flujo de electrolito. La temperatura de operación está limitada a rango de 40 a 55 grados Celsius debido al costo de calefacción del electrolito, pérdidas de agua por evaporación, mayor efecto de la neblina ácida e incidencia de mayor corrosión en la planta. Efectos positivos de la temperatura. 1. Mejora la conductividad del electrolito. 2. Baja la viscosidad. 3. Mejora la calidad del depósito. 4. Baja los contaminantes, especialmente el azufre. 5. Disminuye el potencial de la celda. Y 6. Debe ser mantenida entre los 42 a 45 grados. ¿Grados? Ah. El flujo de electrolitos opera de 100 a 200 litros por minuto y en la celda de electrolitos se alimenta en forma continua para mejorar la depositación y tener una concentración homogénea. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo lo entendemos acá? Es bueno tener una alta temperatura porque mejora la conductividad, mejora el depósito, pero necesito energía. Ahí dice litros por minuto, ¿cierto? ¿Sí? Necesito energía. ¿Y la energía que involucra? ¿Calor? Calor. Vamos a generar calor, pero ¿qué involucra? Costos, ciertos gastos. Entonces, claro, voy a mejorar una cosa, pero voy a necesitar más plata, más dinero. Por ende, yo digo, ya, sí, vamos a aumentar la temperatura. Vamos a tener efectos re buenos porque, mire, mejora la conductividad del electrolito. A mayor calor, mejor conductividad. Baja la viscosidad. Ustedes saben que cuando tienen una especie viscosa, un ejemplo, mire, es súper pulcro, pero, o sea, no pulcro, como bien burdo, la chancaca. ¿Qué pasa cuando usted la calienta? Se empieza a ablandar, es lo mismo. Entonces, el calor baja viscosidad de la sustancia. Y eso, bajar la viscosidad de la sustancia mejora la conductividad. Sí. Mejora la calidad del depósito, lógicamente, al haber mayor conductividad, mejor depósito. Baja los contaminantes, especialmente el azufre, elimina el azufre. Disminuye el potencial de la celda, necesita menos energía para que ocurran las reacciones. Y finalmente debe ser mantenida entre los 42 y 45 grados Celsius. Me paso esa temperatura, inclusive dice 40 55 grados Celsius, yo necesito más energía para aumentar la solubilidad de la especie, mejorar el depósito, mejorar la conductividad, pero entro al siguiente problema. Sí, lo hice, aumenté un montón de propiedades, digamos positivamente, pero estoy gastando más. Y no te dejan gastar más. Y en cualquier empresa sucede lo mismo. Por ejemplo, hoy día ustedes se fijan, dan como ejemplo el mismo ayer. Menos gente trabajando, menos gente en informática, menos gente en el aseo, menos gente para la biblioteca, menos gente para todos lados. ¿Qué se hace? Baja los costos. Baja los costos para aumentar la utilidad, pero no necesariamente mejora la calidad. No. La calidad baja. La calidad tiende a bajar. Y ahí la minería, como cualquier industria, empieza a jugar al límite. Y así se producen las quiebras. Porque si un comprador no está conforme, te demanda. Y si te demanda, empiezan los problemas, y yo estaba trabajando al límite, y empiezan las quiebras. El flujo de electrolitos opera a 100 o 200 litros por minuto, y en la celda de electrolitos se alimenta en forma continua para mejorar la depositación y tener una concentración homogénea. Listo, con eso trabajamos. 100 a 200 litros por minuto. Igual esta es una pregunta tipo prueba para que no se les vaya a olvidar. O dejen la marcadita en algún sector. Esta diapo ya está con ustedes, todas, hasta la 13. Por eso ya la pueden leer tranquilo en su casa. ¿Las envió? Sí. ¿Cuál día fue esta, profe? La 10. Esta es la 10. La 11 ya la hicimos, estamos en la 10. Nos quedaría después la 12, la 13 y terminamos el módulo. Y ojo, no hemos ido a buen tiempo, no nos hemos ido así como en otras ocasiones que cuando pillamos un módulo más tarde nos fuimos a baldar. Aquí nos fuimos un poquito más. Te da balde. De hecho, nos dio tiempo hasta para hacer taller. Profe, ¿el lunes vamos a hacer taller o el lunes? No, el taller no. Nada más. No. Está clausurado, está metalurgia. En metalurgia volvemos a taller. Ya.
pero que tenemos, por ejemplo, el chascador se está desarmando. Estamos pidiendo uno nuevo. Y por otro lado se hace la investigación y para evitar nuestros problemas vamos a pedir lineamientos desde Santiago para que nos digan ya cómo trabajamos. Para que después no aleguen, porque nos tenían trabajando ciegas, o sea, bajo criterio de nosotros. Ahora vamos a decir, bueno, participen más ustedes si quieren estar ahí. Ahora, si nos vamos a la realidad, te apuesto, te lo doy confirmado, que de aquí a unas 2 semanas más vamos a estar trabajando en metalurgia al criterio de nosotros. Densidad de corriente. Se define como la intensidad de corriente que fluye a través de un área determinada del electrodo. Entonces la densidad de corriente es el amperaje partido por el área en metros cuadrados. O sea, sería intensidad de corriente, el amper, dividido por los metros cuadrados. El otro día lo pregunté, vamos a ver si se acuerdan. ¿Quiénes son los metros cuadrados? ¿Quién representa los metros cuadrados? Cátodo. El cátodo, pero solamente el área de depositación. Hay ciertos sectores que se sellan, se ponen, digamos, aislantes y solamente se deja el sector donde se va a depositar. Eso se contabiliza como área de depositación. Entonces ya no vendría siendo un metro cuadrado. No, porque el cátodo sí es un metro cuadrado. Un metro cuadrado, está diseñado para un depósito de un metro cuadrado. Así tomar Claro, pero tenéis que considerar que tiene la oreja, abajo tiene otros sectores donde también se elimina un poco. Ya vale. Gracias. O sea, el metro cuadrado se considera metro cuadrado depositable, o sea, digamos de Ahí me de quedó más claro. superficie útil. Superficie. Los rangos de densidad de corriente para cátodos permanentes varían desde 250 a 300 Per por metro cuadrado. Un aumento de densidad de corriente produce un aumento en la eficiencia de corriente, pero deteriora la calidad del depósito y aumenta el potencial de la celda. Un aumento de la densidad de corriente debe estar acompañado de un aumento en los flujos de la celda. Entonces, mayor intensidad de corriente, más cátodo, pero no mejor calidad. ¿Me sigue? Sí. Entonces, mayor densidad de corriente, mayor cantidad de cátodo, pero no necesariamente va a ser la mejor calidad. Al final se trabaja prácticamente de puros promedio, ¿no? Se tiene que trabajar, estamos limitados. Claro, cuando se trabaja en esto, uno quiere hacer cosas, pero no puede, porque te limita los parámetros. Ejemplo, yo cuando trabajaba en la planta que construí, decía, oye, a mayor ácido, más cristalización. Perfecto, 250 gramos por litro. Después llega un tipo que vende el orgánico y nos dice, hey, ojo, 250 gramos voy a producir más, pero nosotros trabajamos a 200. ¿Por qué? Porque con 250 se degrada el orgánico. ¿Cómo? Puede estar 200. Baja producción de nuevo. Limitado. Siempre hay algo que te limita. Mayor temperatura, bueno, Esta es la mejora también explicación. la circulación. Así se puede, digamos, representar una celda, un cátodo, un ánodo, donde, miren, acá está el ánodo con corriente positiva, esta es la fuente de poder, acá circulan los electrones, acá está el cátodo donde se deposita el cobre, y esta resistencia que está acá, que es lo que resiste el paso de corriente, es el electrolito. Así se representa una celda de electroextensión. O sea, donde hay cátodo, ánodo y electrolito, más una fuente de poder. Consulta. Si yo le dijera, desde este punto hasta este punto, ¿quién transporta la corriente? ¿Quién pasa a través de estos conductores? Desde el ánodo hasta el final del cátodo. ¿Quiénes son los que fluyen pasando la corriente? ¿Bravo? Electrones. Muy bien. Y desde la base del cátodo a la base del ánodo, donde se genera la resistencia, donde está el electrolito, ¿quién traspasa la corriente? ¿Quién transporta estos electrones?
Lo dije una vez, se lo vuelvo a decir. Los iones. Iones. Donde hay conductores metálicos, tanto el, mira, acá sería el ánodo, que es de plomo, calcio, estaño. Estos serían las barras conductoras, generalmente son de cobre. Esta es la fuente de poder. Este sería el cátodo de acero inoxidable, donde se deposita el cobre. Y aquí donde está la resistencia sería el electrolito. Desde acá hasta acá, lo que fluye son los electrones. Desde aquí, cuando ya los electrones ya no pueden pasar, digamos, un profesor lo decía de esta manera: el burrito de carga, el que transporta los electrones, son los iones, que son elementos compuestos con carga. Entonces, ahí se produce el tema del juego de la oxidación y reducción. Se van cediendo electrones como se van captando electrones. Pero ¿quién hace todo ese trabajo? Los iones. Los iones son los burritos de carga en el electrolito. Ellos transfieren los electrones. Ahora, ¿lo transfieren rápidamente o lentamente? Esa es una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Los electrones. Tiene que ser Lento, la po. resistencia. El electrolito es extremadamente lento. Lento. Por eso es una resistencia. Ahí se frena el paso de los electrones. O sea, se frena, pero se disminuye la velocidad de paso. ¿Estamos listos? Sí. Como nosotros. En el proceso de electroextensión, los parámetros operacionales más importantes que definen el proceso son los siguientes. Bueno, densidad de corriente, composición de electrolitos, cobre y ácido, concentración de impurezas solubles y insolubles, concentración de aditivos, flujo de electrolitos, temperatura de electrolitos, espaciamiento ánodo-cátodo y ciclo catódico. ¿No tocar el ciclo catódico? El ciclo catódico, lo que ocurre con el cátodo, cobre pasa como un cobre más 2, el ion cúbrico capta siempre 2 electrones y se transforma en cobre elemental y se va adhiriendo a la placa de acero inoxidable. ¿Qué es el ciclo catódico? Correcto, es la captación del electrón y depositación en la placa catódica, como cobre elemental. Claro, Eso es lo que te explicó el otro día, que había ciertos centímetros, ¿ves? Sí, eso es el espaciamiento. Sí, ya. Eso influye porque en el tema de la cantidad de cátodos que puedo meter en una celda, y ya no se puede meter. Así aumento la productividad. A ese nivel se hace, o sea, a riesgo al cortocircuito. ¿Se acuerdan cuando hablé del cortocircuito? Sí. Ya, esta PPT se trata de esto, del cortocircuito. Vienen todos los parámetros de nuevo, pero aquí vamos a mostrar los efectos nocivos del espaciamiento. ¿Ya? Lectura, ¿qué me ayuda aquí? Ya creo que lo hizo. Yo lo ayudo. Listo. Con el propósito de no afectar el desempeño normal del proceso, las diversas variables deben mantenerse tan regulares como sea posible. Para ello, es fundamental efectuar un control estricto sobre los límites y estabilidad de concentraciones de cobre, ácido, fierro total y cloruro, concentraciones de orgánico atrapado y sólido suspendido, concentraciones de aditivos, densidad de corriente o amperaje, flujo de electrolito, temperatura de entrada y salida del electrolito, espaciamiento, verticalidad, planimetría de los electrodos, detención y eliminación de cortocircuitos, distribución pareja de corriente en los electrodos. Muchas gracias. Entonces,
Aquí es donde nos explica que estamos totalmente limitados por los parámetros. Y les voy a contar cómo es la historia completa de esto. Las diversas variables nos dicen lo siguiente. Y aquí presten alta atención. Las concentraciones de cobre, ácido, fierro total y cloruro. Veamos. Cobre. Sabemos que tiene que haber entre 45 a 55 gramos por litro. Ahí se logra una buena depositación. ¿Está claro? Sí. Ácido. Buena cantidad de ácido, una gran cantidad de ácido provoca una buena conductividad. Pero estamos limitados a que si existe un exceso de ácido, va a conducir demasiado y se pueden quemar los cátodos. Y más encima, si sale muy ácido el electrolito cobre, va a degradar el orgánico. Tampoco me puedo pasar mucho. Fierro, total. El hierro, acuérdense que se desplaza de cobre y exige corriente. Y eso baja la eficiencia del cobre, digamos de corriente para depositación del cobre. La ocupa y ni siquiera se deposita el hierro. Entonces le quita corriente al cobre para depositar, baja la eficiencia. Y el cloruro, que es parte del cloruro de sodio, el ion cloruro, es el único elemento que puede corroer el acero inoxidable del cátodo. Entonces en concentraciones más altas lo empieza a picar, lo empieza a deteriorar y eso nos provoca un problema. ¿Se entiende? Sí. Concentraciones de orgánico atrapado y sólido suspendido. El orgánico atrapado, ya saben, mancha los cátodos. Vimos la foto el otro día, Sí. los deja horribles. ¿Y qué es sólido suspendido? Es plomo, de nano. Si está el plomo ahí, se deposita y vieron cómo quedan, inclusive a veces queda hasta un hoyito ahí sin depositación. Concentraciones de aditivos. La goma guar tiene que ir en buenas cantidades para que exista un depósito liso y el sulfato de cobalto para que el ánodo se pasive y se proteja y no se descascare y no contamine al cátodo. Densidad de corriente, ya lo vimos, más o menos entre 230 y 300 amperes por metro cuadrado. Si me paso, quemo los cátodos. Si estoy muy por debajo, menos depósito. Flujo de electrolitos, de 200 a 300 litros. Mucho flujo también puede interrumpir, bajo flujo también echa a perder el proceso. Temperatura de entrada y salida de electrolito, entre 45 a 55 grados Celsius. Eso mejora. Está por debajo de eso, mala depositación. Está sobre eso, buena conductividad, buena depositación, mayores costos. Espaciamiento es tener un espacio justo entre cátodo y ánodo para que no exista el cortocircuito. Verticalidad, tiene que estar completamente vertical, porque si se juntan, lo que le llaman pandeo de ánodo, se juntan, genera cortocircuito. Y planimetría, plano, sin nódulos. Lo más plano posible, lo más liso posible, porque un nódulo se junta cátodo ánodo, cortocircuito, que lo vamos a mostrar ahí después. Detención y eliminación de cortocircuito. Está mal ahí. Bueno, puede ser detener y también detección, detectar. Distribución pareja de corriente en los electrones. Si se dan cuenta la cantidad de parámetros con que trabaja uno para volverse loco. Cortocircuito, y aquí vamos a entrar al tema de los cortocircuitos. Un cortocircuito es una condición física que hace que la corriente pase entre los electrodos sin participar en la reacción electrolítica. Las características de los cortocircuitos son voltajes bajos en la celda, 2. Menor producción de cobre por una menor eficiencia de la corriente, 3. Calentamiento de las barras soporte en los electrodos por alta corriente que fluye por la vía de menor resistencia al cobre. El cortocircuito llega a fundir las barras conectoras, las funde. De hecho, hasta puede soldar barras a ese nivel. Calentamiento de la placa ánodo, lo que lleva a mayor producción de óxido de plomo y es posible descascaramiento. O sea, más encima disuelve el ánodo. ¿De qué son las barras? Las barras de cobre. Y las funde. Pueden fundirla con el cátodo o con un ánodo. Con las barras, la oreja. Se deja la pura barra. Ahora, traje fotos, sí. Para que vean cómo es. Y ahí está. Recalentamiento de barras. Miren cómo están. Ahí está el color como negro que tiene. Sí. Y miren cómo se fundió.
Se fundieron las dos. Se calentó tanto que se empezaron a, digamos, a soldar. Ahí está el soldado, estas barras no deberían haber estado juntas, pero se juntaron. ¿Qué hablan barras? Barras. La presentación de cortocircuito entre ánodo y cátodo en la celda es una situación indeseable para el proceso debido a que causa diversos efectos adversos como son los siguientes. Eficiencia corriente, favorece la corrosión, degradación y deformación de los ánodos. Ese espacio que tiene ahí le voy a poner para explicar, le voy a aprovechar para explicar, que es un defecto de la diapo, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan que le representé que esto era el voltaje, que este es el cátodo, este es el ánodo y aquí estaba una resistencia, ya que es el electrolito? Si lo llevo en un circuito normal, y esto es mi circuito, cuando existe cortocircuito es por esto. Cuando dice alineamiento, por ejemplo, se juntaron. Entonces la corriente pasa directo entre cátodo y ánodo. ¿Quién la frena? Nada. Nada. Entonces la resistencia se elimina. Y el flujo es tan rápido que ¿qué va a generar? El flujo de electrones. Porque aquí ya no va a estar el electrolito. También puede pasar lo siguiente. Puede un nódulo juntarse con la otra placa, crecer, juntar y pasa la corriente directa. ¿Qué genera esa corriente directa? Calor. La Mucho velocidad calor. de electrones. Mucho calor. La velocidad De electrones. va a generar tanto calor que va a producir digamos, todo este efecto de calentamiento, fusión, de al mismo tiempo hasta soldaduras de Fricción, velocidad, todo eso. correcto, se derrite inclusive las barras conectoras. ¿Se entiende, no? O sea, se podría decir que el cortocircuito es como el Elimina cierre de un circuito. En realidad Pero es fácil. el cortocircuito es un cierre de circuito, es la eliminación de la resistencia. Se elimina la resistencia que por lo menos frenaba el flujo. Creo que no entendí bien cuál es la causa del cortocircuito. Que se junten las dos placas. Porque lo que decía, mira, acá la corriente pasa rápidamente y aquí en el electrolito se frena. Acá son los iones lo que pasan la corriente, lentamente. Pero ¿qué pasa si se llegan a juntar? ¿O qué pasa si un nódulo se lo juntó? ¿Quién va a frenar el paso de la corriente? Nada, va a pasar tan rápido. Si friccionas así, no vas a sentir mucho calor, pero aumenta la fricción. ¿Y qué va a pasar? Se siente más calor. Se siente más calor. Imagínate los electrones con un conductor, sin resistencia. Ve lo siguiente. Cuando tú enchufas, ¿cuándo se produce el cortocircuito? Cuando hay un polo del enchufe, un polo con el otro, un cable, se juntan. Tocan. Sí. ¿Está? Se contactaron. Ahí la corriente pasó, se funde esa cosa, se quema. Lo mismo pasa acá. Solamente que llega por fundir las barras conductoras. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿por qué se crean los nódulos? Lo mismo que dijimos recién, por ejemplo, el plomo se depositó ahí y se quedó ahí y empezó a aumentar un cortocircuito, se le genera un cortocircuito. Exceso de corriente, exceso de ácido, aumentó mucho la conductividad y se depositó en forma no pareja. Se empezó a poner muy dispareja y generar nódulos. Bueno, tiene muchas razones por lo que se puede generar nódulos. Esto que está acá se llama pandeo. Se perdió la verticalidad de la placa. Ahora, ¿alguien tiene un papelito para borrar? No, un billete de 1.000, no, sigamos. Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? Sí. Sí. Ahí tenemos efectos. Miren,
no depositó bien. Ahí tenemos varias razones, pero ahí se interrumpió la depositación. Se ve bonito el cátodo, sí. Pero se está viendo que por un cierto sector no está depositando bien. Le falta corriente, le falta tiempo, le puede faltar un montón de cosas. Pero sí. ¿Ah? ¿Cuál? No está bien procesado. Ah, no, se ve a plomo, es naranja. Si revisa después mira, yo acá lo tengo naranja. El proyector es El proyector ahora también está corto. próximo semestre de blanco y negro. Chao. No, vamos a ocupar con estos plásticos, o sea, estos Ah, sí. con dibujitos ahí. Ya, y después el próximo año pizarra con tiza. No, ya. El calentamiento de la el calentamiento de las barras de suspensión de los electrodos debido a la alta corriente originada por la baja resistencia de cortocircuito. El calentamiento aumenta la corrosión y en caso de derretimiento de las barras. Cuando se presenta un cortocircuito existe un alto amperaje, corriente I, intensidad de corriente. Y como el espaciamiento entre los electrodos es nulo, esto provoca un efecto térmico adverso y también una disminución del voltaje de la celda. Es lo que dice. Se calientan porque no hay resistencia. Se juntaron. Aquí la muestra. Acá hubo un cortocircuito y miren, estas se juntaron. Sí. Y acá este nódulo juntó estas dos también. Aquí son dos razones para pillar el cortocircuito. Profe, si el flujo es de 100 a 200 litros por minuto, esa corriente nos hace que se muevan los cátodos, los anodos para que se... A veces sí, y es lo otro que transportan el plomo mucho. Ese por eso le echamos, o sea, ya no trabajo ya. Se le echa sulfato de cobalto harto para que no se deteriore, no se descascare tanto el ánodo. Incluso me queda pegado como que hacer muerto, como estoy diciendo. Ya estoy obsoleto ya. Aquí está. Se fundieron. Y aquí están trozos de cobre. Hoy, los pedazos de cobre de cortocircuito son como unas bolas como lo que están ahí, como de cobre. Quedan ahí. Y tengo más fotos, ojo. Los cortocircuitos que se producen en la celda de acuerdo a su origen se clasifican en dos tipos: cortocircuito por proximidad y cortocircuito por crecimiento nodular, o sea, por crecimiento nódulo. Los del primer tipo ocurren cuando los ánodos toman contacto directo con los cátodos o quedan extremadamente cerca. Las causas principales que provocan este tipo de cortocircuito de contacto por proximidad son placas catódicas o anódicas dobladas, electrodos excesivamente mal alineados, electrodos fuera de la vertical, placas anódicas desprendidas. Los cortocircuitos por crecimiento nodular son provocados por el crecimiento rápido y preferencial de nódulos, los que pueden crecer hasta tocar el ánodo y provocar el cortocircuito. El aditivo catódico inhibe este crecimiento nodular. Entonces, ¿quién es importante ahí? La goma guard. Esta goma que se agrega para producir una depositación más lisa, provoca que no se generen los nódulos. Esa era una pregunta que tenía. ¿La goma guard va en el mismo líquido o se le hace un tratamiento a la placa? Sí, bien, va en un tanque que se llama tanque prepare. Está fuera de la celda de electroextensión y son unos sacos. Uno pone un saco con un tubo que succiona y la va agregando al prepare y el prepare tiene un agitador. Y esa agua, con los aditivos, se va bombeando a la celda. Y ahí es agua caliente, sí, porque para que disuelva rápido, y se agregan los dos aditivos, la goma guard y se agrega sulfato de cobalto. Todo junto. ¿Eso qué es, profe?
Este es un crecimiento nódulo, pero visto desde un microscopio. Ya. Ah, claro, ahí se ve que es liso y tiene como sobresalió. Exacto, se ven ahí ya la forma pareja no existe, no hay un depósito parejo, es totalmente, Protuberancia. de hecho es de mal aspecto. Miren, y ahí miren cómo quedó este. Ese nódulo ya creció, va diciendo desde cómo partió hasta cómo quedó finalmente. Y ahí dice, cortes por proximidad, placa doblada, mala alineación, la mala alineada, placa desplomada,